por Zoom y bueno, pero afortunadamente teníamos la clase ya terminada, habíamos llegado al último. Estábamos haciendo el repaso de la última aplicación de las integrales definidas en el cálculo de las coordenadas, tanto x como y, para el centro de gravedad de una figura plana. En caso de que haya quedado alguna consulta de esa parte o de otra parte para atrás, bueno, me la hacen ahora, ¿sí? No alcancé a preguntarle si había quedado alguna duda respecto de eso, ayer a último momento. Bien, si no hay consultas, bueno, algunos se están conectando, veo. Comenzamos con el simulacro de parcial, llamado de esta manera. Bien, ¿comenzamos? Sí, profe, o si quiere esperamos un poquito más hasta que se conecten algunos compañeros más y empezamos. Bueno, damos unos minutitos más para que se conecte alguno más, ¿sí? Y ya comenzamos.
Bueno, bien, vamos comenzando, ¿sí? Vamos a comenzar con un ejemplo. Supongamos la siguiente gráfica, ¿sí? Que está allí. Vamos a hacer algunas preguntas, como hicimos la otra vez, y ustedes van a ir respondiendo con el micrófono, o lo vamos hablando entre todos, o no, digamos. En este punto que marcó allí en azul, que podrá tener una coordenada, acá un número, supongamos 5, ¿sí? ¿Qué característica tiene este punto con respecto a la derivada segunda? Con la derivada segunda, que va a ser un valor positivo. Bien, es decir, ahí está, digamos, el análisis un De la poco concavidad, como, perdón, que se cortó. que es cóncava. Bien, está bien. Sí, en realidad la pregunta es en el punto, en este punto aquí, no en otro punto de la gráfica, ni en un intervalo de la gráfica, es decir, no desde aquí hasta aquí, sino en este punto, primero, digamos, identifiquemos qué tenemos en ese punto. Un mínimo, ¿no? Un mínimo. Bien, perfecto. Entonces tenemos un mínimo, con lo cual la tangente en ese punto, ¿qué característica tiene? Es Debería ser mayor. bien, la derivada primera. La derivada primera es cero. Entonces la tangente es cero también, bien como lo dije. Pero la pregunta fue un poco más allá de eso. La pregunta fue, ¿cómo es la derivada segunda en este punto? Y Debe tener allí, un valor mayor a 0. exactamente, lo que respondieron al principio, en este punto la derivada segunda es mayor que cero. Eso podría ser, digamos, un planteo de una pregunta en el ejercicio. Ahora también, como respondieron, se puede preguntar cómo es en este intervalo, si es cóncava o convexa, ¿sí? Recordemos que nosotros hemos definido cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo, ¿sí? Y también hemos mencionado que convexa es equivalente a cóncava hacia abajo, ¿sí? O sea, cóncava hacia abajo o convexa, y esta es cóncava o cóncava hacia arriba, ¿sí? En este intervalo, ¿cómo sería? Cóncava. Cóncava hacia arriba. Cóncava hacia arriba, muy sencillo, ¿sí? También puede presentarse como convexa la pregunta, ¿sí? Pero siempre está aclarado por los dos. En, en un punto por aquí, ¿sí? ¿Cómo es la función? ¿Qué característica tiene la función allí? Crece la función. Muy bien, la función crece, ¿sí? Podrías tener una opción de seleccionar si la función crece o no. O sea, podemos tener, no sé, en este punto llamado 1, en este punto esto era 5, acá supongamos que es 3 y esto es 4 y esto es 6 o 7, ¿sí? Podemos decir, bueno, en el intervalo 3-7, ¿qué características hay? Y se dan opciones. Ustedes seleccionarán cuál es la opción correcta. Habrá opciones que no tienen nada que ver con la respuesta y habrá otras que son un poco más aproximadas y estará la correcta. Lo mismo para esta situación, como bien responde su compañero, que es creciente, y también en cuanto al intervalo y a lo que decíamos acá en el punto. Bien, y en este punto que vamos a marcar con otro color allí, intenta ser el punto, ¿cómo se llama este punto en las gráficas? Cuando pasa de esta situación a esta otra situación. Punto de Punto de inflexión. inflexión. Bien, el punto de inflexión, ¿sí? ¿Qué característica tiene que tener este punto de inflexión? ¿O cómo lo calculamos? Que ¿Qué condición tiene que tener?
o le pregunto, les hago al revés la pregunta. Si yo les digo que la opción de derivada primera igual a 0, le digo que la derivada segunda igual a... En la derivada segunda no debería tener un valor finito. Y le puedo decir que la función f de x igual a 0. Bueno, le doy estas tres opciones. ¿Cuál sería la opción correcta? Primera, La derivada segunda. Bien, la Sí, sí, derivada sí. segunda. ¿Sí? La derivada segunda. ¿Por qué? Porque recuerden que el punto de inflexión lo calculamos haciendo que la derivada segunda sea igual a 0. Es la condición que tiene que cumplir. Entonces, a partir de allí, ustedes pueden tener un menú desplegable de cuáles son las opciones posibles para la pregunta que tenemos. Este punto, supongamos que aquí tenía coordenada 2, ¿sí? Entonces se puede decir en x igual a 2, qué condiciones de estas tres tiene que cumplir. Y bueno, ustedes identificarán que es un punto de inflexión, y bueno, la primera no puede ser, la tercera tampoco, entonces, obviamente, por lo que hemos hablado de la segunda, ¿sí? Sí, Barrio Nuevo. Así como lo explica, ingeniero, se entiende perfecto, pero cuando se hacen las preguntas, que salen, supongo, de una base de datos, supongamos que me dicen, me dan la opción, la derivada segunda de x igual a 0, y me dicen si esa es la condición para que sea un punto de inflexión. Es condición necesaria, pero no suficiente. Y yo no sé qué responder ahí, porque son dos las condiciones que necesito. Necesito evaluar la tercera derivada también. Entonces ahí se me arma confusión. ¿Qué responder? No la parte teórica, sino cómo responder a esa pregunta si no están las dos opciones, si no dice la derivada segunda igual a 0, la derivada tercera distinta de 0. No sé si se entiende el planteo. Sí, sí se entiende. Digamos, es similar o igual a lo que hemos planteado aquí. Solamente yo les pregunto en este punto y les doy estas tres opciones, y bueno, entonces ustedes elegirán de estas tres opciones porque este punto tiene que cumplir una de estas. La otra también se tiene que cumplir, la que usted acaba de decir, pero no está. ¿Sí? Pero de estas tres tiene que cumplir esta, y la otra también, pero no está la otra. O sea que esta es sí o sí la tiene que cumplir a esta, y la otra también. No sé si me explico. O sea, selecciona en función de lo que está disponible. Si no está disponible, no la puede seleccionar. Ok. No sé si se aclaró ahí. Sí, lo que pasa es que una cosa es verlo así y otra vez, cuando está todo el menú desplegado con las opciones, a Sí. veces algunas, no es en el caso de este donde hay una gráfica y están las opciones. Cuando no hay gráfica, ahí se suele presentar el inconveniente. Supongamos que nos preguntan, ¿qué se necesita para que sea punto de inflexión? Y sale la derivada segunda de x igual a 0, no es correcta porque estaría faltando una. No sé si se entiende a dónde voy. Sí, estaría incompleto. En realidad, eh, si no tiene la otra opción de que ninguna es correcta, alguna de ellas tiene que seleccionar. La pregunta sería, en realidad tendría que estar reformulada. Debería, en vez de ser si este punto es punto de inflexión y tiene que cumplir las dos condiciones que usted acaba de mencionar, tendría que ser cuál de estas opciones al menos tiene que cumplir el punto de inflexión. Ahí sí, ¿me explico? Sí, Porque al sí. menos una de esas sí tendría que cumplirla. Ok. Pero si nosotros tenemos un punto aquí, y tenemos opciones, digamos, de qué tiene que cumplir este punto, una de ellas es esta. Digamos, lo tiene que cumplir, sí o sí. El otro también, pero este sí lo tiene que cumplir. No está diciendo que esto, digamos, cuáles son las características que se necesitan para determinar un punto de inflexión. Porque si se haría esa la pregunta, así estaría incompleto. Pero este punto de inflexión, aquí cumple con esto. Bien. Nos está preguntando cuáles son las características que tiene que cumplir todos los puntos de inflexión. Ahí, reformulándolo de otra manera a la pregunta. Gracias, profe. No importa. Bueno.
continuando con distintos temas, ¿sí? Supongamos que tenemos una integral desde a infinito, ¿sí? A infinito de x cuadrado diferencial de x, ¿sí? ¿Cómo resolveríamos esto? Primero, ¿qué tipo de integral es y cómo lo resolveríamos? Es una integral impropia. Es una integral impropia, ¿sí? Bien. Es una integral impropia. Aquí, para resolverlo y llegar al valor numérico de esta integral, está faltando un dato, ¿sí? ¿Qué dato está faltando? ¿Cuánto vale A? ¿Sí? Supongamos que le damos un valor 5. ¿Cómo la plantearíamos? La reescribimos de nuevo. Decimos que esto es de 5 a infinito de x cuadrado diferencial de x. ¿Cómo resolvemos una integral impropia de esta característica? Tenemos que buscar el límite entre ese valor y infinito. Cuando ese valor tiene infinito, perdón. Bien. Ahora, pero, sí, el límite es la segunda parte de la resolución. La primera parte de la resolución, ¿cuál sería? Recuerden, tenemos dos partes, la primera parte y la segunda parte. La primera parte, usted dijo, es el límite, que no le poníamos x, sino vamos a sacarlo eso x, sino que tiende a infinito. ¿Sí? Y la segunda parte de la resolución, ¿cuál es? La integral. Claro, la integral. ¿Y cuál sería, cuánto nos daría esta integral? X cubo sobre 3. Bien, x cubo sobre 3. Bien, o sea, ya tenemos la integral, ¿sí? Y el límite. Cuando teníamos este tipo de integral, que era impropia, ¿sí? Que era el primer caso. ¿Cómo, perdón? Faltaría poner el 5 abajo y la T arriba. Bien, T aquí, y entonces, ¿para qué va a tener el límite? T, ¿cierto? Bien, ¿por qué eso? Vamos a sacar acá una flecha, porque esto, ¿cómo lo escribiríamos? De 5 a T, ¿sí? De x cuadrado diferencial de x, ¿sí? Recuerden cuando poníamos el límite aquí adelante de T, porque cambiamos el extremo, en este caso que está superior, por T, que es la variable, y tomamos el límite para cuando T tiene infinito. No hemos escrito este paso, sino que hemos pasado directamente a la resolución. Bueno, ¿y esto cómo sería? Límite. Profe, ahí nos falta una resta. No dije nada. Claro, de T que tiene infinito, ¿de qué? De f de b menos f de a. Exactamente. T cubo sobre 3 menos f de b menos f de a. 125 dividido 3. Claro. Bien. Entonces, ¿esto cuánto da? Esto es un 3. Intento hacer un... T al cubo sobre 3. Claro, T al cubo sobre 3, ¿sí? Y 125 sobre 3, pero cuando T tiene infinito, ¿qué resultado va a dar esto? Infinito. Infinito. Bien. Cuando tenemos la T acá en el denominador, este término se hace 0, entonces termina siendo numérica. Entonces aquí decimos que esto da infinito. ¿Está? Entonces no converge la integral. Bueno, podríamos tener
un ejercicio de esto, ¿sí? Pero lo he planteado de otra manera, de manera tal que en vez de llegar acá a un valor, a infinito, en realidad lleguemos a un valor. Entonces supongamos que esto le da 2,4, ¿sí? Esto es un ejemplo, no es que sea un resultado. Entonces, eso es lo que se les puede llegar a preguntar, ¿sí? ¿Cuál es el valor numérico de la resolución de esto? ¿Sí? ¿Alguien había levantado la mano? No, el cubo, pero el pulso con esto es muy difícil, es cubo. Es cubo. Bien. ¿Estamos con esto? Sí, sí. Bien. Otra posibilidad es la siguiente, ¿sí? Supongamos que tenemos vamos a hacerlo con otro color. Una función de este tipo, ¿sí? Esto aquí es así. Bueno, vamos a hacerlo. ¿Sí? Bueno. Si graficamos esto así, esa es una opción. Otra opción es una situación así. Bueno, la última parte, el pulso no anduvo. Otra opción es esta manera. Se entiende que las líneas, la vertical es el eje de la Y y la horizontal son el eje de las X, ¿sí? Por lo menos intento que se entienda eso. Otra opción de este tipo, ¿sí? Donde en este punto aquí tenemos un mínimo, y acá tenemos un máximo, ¿sí? Y que coinciden con, no está exactamente, pero con estos valores, y por eso le trazo las puntas aquí para que ustedes puedan identificarlo. ¿Cuál es la coincidencia, por decirlo de alguna manera? ¿Sí? O sea, este punto coincide con este de aquí, con este de aquí, con este de aquí. Bien, entonces, esto es la función f de x, y estas 4 que están aquí son supuestas derivadas primeras, ¿sí? La pregunta es, ¿cuál sería la gráfica de la derivada primera respecto a la función original f de x en azul? La última. La que tiene las raíces en esos valores X. Perdón, aquí hay una... Esto voy a corregir acá. El eje este de las X me quedó por debajo, ¿sí?
este eje de las X estaría allí. Bueno, no, vamos a hacerlo de nuevo para que no quede tan desprolijo. Discúlpenme, prefiero hacerlo de nuevo. Para mí la tercera. Vamos a hacerlo de nuevo, porque el pulso intenta hacer una cosa y luego sale otra. Bueno, discúlpenme, volvemos a plantear de nuevo. Entonces esta es la función f de x y estas 4 gráficas corresponden a posibles opciones de derivada primera. Y repetimos la pregunta, ¿cuál de estas 3 gráficas sería la derivada primera correspondiente a la función dada? Algunos ya habían aventurado algún tipo de respuesta. Para mí la tercera, porque se hace cero ahí. Si seguís preguntando por el mínimo que habías preguntado en la función f de x, yo la tercera, porque ahí se hace cero. Bien, ese es un análisis, ¿sí? Aquí tenemos en este punto un mínimo, acá un máximo, ¿sí? Con lo cual, la derivada primera tiene que cortar el eje de las x, o sea que podría ser alguna de estas dos. Estas dos, en estas coordenadas, no corta el eje de las x. ¿Está claro eso? Sí. Bien, entonces, estas dos no son. Ok. ¿Cuál de estas otras dos ahora podría ser? ¿Sí? Porque esta corta acá el eje de las X, esta también corta acá el eje de las X, pero esta también. La tercera, porque Ahí desde el en el mínimo, Perdón, decilo vos, discúlpame. no, yo quería decir desde el mínimo hasta el máximo es creciente, entonces tendría que ser positivo en la derivada primera. Por eso decía que Bien. la tercera también. Exactamente, porque de aquí a aquí es positiva la derivada primera, tiene imágenes positivas, y acá, de aquí a aquí, la función crece. ¿Sí? ¿Está claro? Y aquí, también de aquí a aquí crece, ¿sí? Por eso también está con imágenes positivas, y aquí decrece, tiene imágenes negativas. Entonces, esta es la correcta, ¿sí? La tercera. La otra está invertida, no podría ser. Bien. Bueno. ¿Se ha comprendido eso? Profe, ¿podemos repasar qué había que ver para darse cuenta de esto? Sí, recordemos que la derivada, a ver, una función original tiene un mínimo y tiene un máximo. ¿Qué características tienen esos mínimos y esos máximos? Bueno, lo primero, en cuanto a su derivada primera, es que son las raíces de la derivada primera. Es decir, la derivada primera de la función la igualamos a 0 y sacamos los valores que la anulan. Los valores que la anulan son las raíces de esa función, con lo cual en el gráfico van a ser este valor y este valor. ¿Sí? Las anteriores no cumplen, ¿por qué? Porque no corta el eje de las X donde tenemos el mínimo y el máximo. Entonces puede ser esta o esta otra de acá abajo. Bien, entonces las dos primeras las descartamos y nos quedamos con las dos segundas. Ahora, ¿cuál de las dos últimas sería? Bueno, queda hacer un siguiente análisis. Desde aquí hasta aquí, del mínimo al máximo, la función es creciente. La función es creciente, con lo cual los valores de la derivada primera tienen que ser positivos. Busco en las dos gráficas y veo que la tercera, la gráfica de la derivada primera, desde aquí hasta aquí, tiene todos valores en el eje de las y positivas, o sea, tiene imágenes positivas. ¿Sí?
Desde aquí hacia la derecha, la función decrece, con lo cual tiene las imágenes de la derivada primera son son negativas, y desde aquí hacia la izquierda, nuevamente se repite la misma situación, la función decrece y las imágenes de la derivada primera son negativas. ¿Sí? Entonces, la cuarta opción es todo lo contrario, con lo cual no cumple. Entonces, la gráfica correspondiente a la derivada primera de la función original planteada es la tercera opción. ¿Ahora se comprendió? Sí, ahí me queda mucho más claro. Gracias. No. Bueno. Si planteamos una función, ¿sí? Cualquiera. Ejemplo este. ¿Cómo sería o dónde estaría ubicada la tangente en cualquier punto de este gráfico? ¿Estaría ubicado por la parte superior o por la parte inferior? Superior. Por la parte superior, ¿sí? Entonces las tangentes en este gráfico estarían ubicadas por la parte superior. Y si la planteásemos al revés, ¿a dónde estarían las tangentes? ¿En la parte interior o en la parte Inferior. exterior? La exterior. Exterior. Bien. Bueno, si nosotros unimos estos dos gráficos, ¿sí? Decimos así y así, ¿sí? Las tangentes, por lo que hemos dicho, estarían aquí, y luego, en un determinado momento, empiezan a estar en la parte de abajo. Esto lo hemos conversado cuando vimos un tema. ¿En dónde y cómo se llama ese punto donde las tangentes cambian de la parte superior a la parte inferior? Punto de inflexión. Punto de inflexión. Muy bien, el punto de inflexión. Entonces, en el punto de inflexión, lo hemos mencionado, que tiene que cumplir las características con respecto a la derivada segunda y la derivada tercera, que recién repasábamos con Barrio Nuevo, pero también, ¿sí?, tiene una característica geométrica y visible, que es que las tangentes en esta situación están por arriba y en esta situación están por debajo, ¿sí? También podemos decir que las que tienen por arriba la tangente serían cóncavas hacia abajo, y las que tienen las tangentes por debajo son cóncavas hacia arriba, ¿sí? Con lo cual, también puede haber una pregunta planteada desde ese punto de vista, ¿sí? Con la ubicación de la tangente en una gráfica y que se mencione que está por arriba y que está por debajo, y en el medio, ¿qué es lo que pasa? Ya dijeron ustedes, tenemos un punto de inflexión. Y también puede ser planteado desde la óptica de que si es cóncava o convexa, o cóncava hacia arriba, cóncava hacia abajo. ¿Se ha comprendido eso? Sí, sí. Bien.
Perdón, profe, al principio del paréntesis, ¿una B o una H? Sí, repítame, por favor. Dice P, paréntesis, B o H. Sí. Es una B, No, ¿no? no, B, es B, es el punto B. Ya les explico, sí, ya lo termino de escribir. Ahora el valor medio, creo. Bueno, lo que intentaba decir allí es que en un punto P, ¿sí?, que tiene coordenadas B larga, punto y coma, F de B, o sea, evaluado en B, eso, o sea que esta es la coordenada de Y, aquí tenemos un punto de inflexión en donde puede darse que pase de así a así, o sea, de cóncavo abajo, cóncavo arriba, o la situación inversa, de esta manera a esta manera, ¿sí?, que es lo que venimos conversando hasta ahora. ¿Cuáles serían las características para que esto cumpla para ser punto de inflexión? Un poco lo que hablábamos allí al principio con su compañero. ¿Cuáles son las dos características que debe cumplir? ¿O cómo hacemos para determinarlo? ¿O cuál es la condición necesaria y suficiente? Digamos, planteado de distintas formas la pregunta. La derivada segunda de la función en ese punto, en el punto B, debe ser igual a 0, y la derivada tercera de la función en ese punto, en el punto B, debe ser distinta de 0. Perfecto. Bien, esas son las características para que en este punto, ya sea que vamos de cóncavo abajo, cóncavo arriba o la inversa, se den la situación. ¿Se está acoplando allí alguien o no sé si está hablando? Para que tengamos punto de inflexión, ¿sí? Profe, una pregunta, y la pregunta diría, ¿cuáles son las condiciones o las características que debería tener? El término correcto serían las condiciones, la condición necesaria y suficiente, ¿sí? Claro. Las dos condiciones. Bien, gracias. Bueno. Si tenemos la siguiente notación, g de x igual a la integral de a hasta x de f de t, diferencial de t, ¿sí? Y según el teorema fundamental de la trigonometría, el teorema fundamental del cálculo integral, ¿sí?, podemos llegar a tener opciones de respuesta.
¿Cuál sería la respuesta correcta de acuerdo a, repito, el teorema fundamental del cálculo integral? ¿A alguien se le ocurre algo? ¿O están buscando? No entendí la pregunta, profe. Bien. Si se da, dada esta integral, ¿sí? Y según el teorema fundamental del cálculo integral, ¿a qué llegamos como conclusión, como resultado o como conclusión del teorema? ¿Cómo expresaríamos el resultado del teorema fundamental de la trigonometría? Perdón, estoy confundido. Del cálculo integral. O sea, la solución, le decimos la solución, que eso es lo que Claro. usamos para, digamos, cuando hacemos las áreas, o sea, o suma, la resta entre áreas, o determinamos el área bajo la curva. Sí, que recuerden, con el teorema fundamental del cálculo integral, ¿qué demostramos? La integral es la antiderivada. Está incompleta la respuesta. No calculamos el área comprendida desde la función hasta el eje X desde esos dos intervalos. Está incompleta la respuesta. Con ese, Que la derivada del área es igual a la función, ¿sería? Exactamente, que el área, la derivada del área es igual, repítalo por favor. Que la derivada. Dale, decilo vos, decilo. No, La decilo derivada del área- tranquilo. La derivada del área es igual a la función, ¿sí? A esto fue lo que de esta manera lo expresamos nosotros ayer. Pero partimos, ¿sí? De una expresión que era una integral. Más allá de las letras, partimos de una función integral. Entonces, la pregunta es, ya hemos escrito la respuesta. Dada la siguiente integral y teniendo en cuenta cuál es el teorema fundamental de la trigonometría, perdonen que estoy confundido con trigonometría, el teorema fundamental del cálculo integral, ¿cuál es o cuál sería, en vez de escribirle las opciones, le pregunté cuál sería el resultado del teorema fundamental del cálculo integral? Bueno, el resultado es ese. Lo que pasa es que acá nosotros lo vimos con A, pero esto puede estar, porque acá habíamos partido con A en el cálculo de que vimos en clase, pero puede estar expresado con algún otro tipo de letra. Con lo cual, de acuerdo a esto, sería G' aquí, ¿sí? Igual a f de x. Nada más, era simplemente eso. O sea, se partió de una integral, teniendo en cuenta el teorema fundamental del cálculo integral, cuál era el resultado, o a qué se llega, o cuál era la conclusión, digamos, de ese teorema fundamental del cálculo integral. Pues esta es la conclusión. Ustedes pueden tener aquí planteado distintas opciones, la 1, la 2, la 3, la 4, pero habrá una que es la correcta. Eso era simplemente. ¿Se comprendió? Sí, profe. Bien. Bien, bueno, estos serían los temas hasta ahora.
Bien, disculpen, acá podríamos hacer un repaso más. ¿Cuáles serían las aplicaciones de la integral definida? De eso le quería consultar precisamente. Sí. ¿Sí? ¿Haga la consulta o era...? Sí, ahí cuando vimos el teórico, en el último teórico, vimos área entre curvas, longitud de un arco de curva, sólido de revolución, volumen de un sólido de revolución y superficie de un sólido de revolución. Esas son las que van a preguntar, porque me supongo que debe haber infinitas. No, infinitas no hay, sino que hay acotadas. Ahí están, digamos, las más relevantes de las aplicaciones. Usted dijo ahí volumen de un sólido de revolución y un sólido de revolución. Es lo mismo. Lo que tenemos, las aplicaciones, es el cálculo de área entre curvas o encerrada entre curvas, la longitud del cálculo del arco de una curva, el cálculo de la longitud del arco de una curva, las coordenadas del centro de gravedad de una figura plana, que eso fue justamente lo que terminamos de ver ayer. Esas serían las aplicaciones, ¿sí? Si decimos en el cálculo de área encerrada entre curvas, ¿qué es lo que tienen que tener en cuenta para hacer el cálculo o para determinar el área encerrada entre ambas curvas? ¿Podría Los repetir la puntos. pregunta, profe? Sí, si tienen que hacer la determinación del área encerrada entre dos curvas, ¿cuáles serían los pasos? Primero encontrar los puntos de inflexión, los puntos de intersección entre las dos curvas. Una vez determinado eso, encontramos, digamos, el intervalo. Ese vendría a ser el intervalo en donde vamos a evaluar mediante Barrow, pero previamente tenemos que hacer la integral superior de la curva superior menos la integral de la curva inferior. Sí, en realidad es correcto, está un poquito desordenado. En realidad es lo primero que dijo de determinar los puntos de intersección, es determinar las coordenadas X de los puntos de intersección. Sí. Luego, esas coordenadas en X de los puntos de intersección van a ser los extremos de integración de la integral definida, donde el extremo izquierdo será el extremo inferior y el extremo derecho será el extremo superior en la integral. Luego planteo el integrando. El integrando está compuesto de la resta de techo menos piso o superior menos inferior. Ese es el integrando. Y luego resuelvo la integral y una vez que tengo resuelta la integral, aplico Barrow, donde hago f de b menos f de a. ¿Sí? O sea, evalúo el resultado en el extremo superior y le resto el resultado obtenido a partir de evaluar en el extremo inferior. ¿Se comprendió ahí? Sí, se comprendió, profe, pero yo lo que había dicho es porque, bueno, también se puede hacer así, pero es mucho más fácil, lo he probado en ejercicios, es mucho más fácil la que dice usted. O sea, primero hacer la diferencia entre la curva superior y la curva inferior, y luego aplicar Barrow. Llegamos al mismo resultado, pero es mucho más sencillo, menos posibilidad de equivocación, ¿no? ¿Con respecto a cuál? No le seguí qué es lo que me está diciendo. No, que digamos, yo tengo la posibilidad de hacer la integral, la integral de la curva superior, hacer la integral de la curva inferior, evaluarlas a cada una por su cuenta con Barrow, y después hacer la resta de ambas. Pero es se complica más que... Es que es lo mismo, porque es exactamente lo mismo. A ver, nosotros dijimos,
primero hicimos I1 igual a I2, y de acá obtuvimos la X1 y la X2, ¿sí? Los extremos. Entonces hicimos la integral de la X1 a la X2 de F de T, F techo, menos F piso. ¿Sí? Y acá obtenemos la integral de X1 a X2 y le voy a poner F resultante. ¿Sí? Esto es para los efectos de que entendamos lo que estamos hablando. ¿Sí? Entonces, y esto luego hicimos la F, la primitiva resultante, valuado entre X1 y X2. Eso es lo que hemos dicho en forma verbal. Lo que usted plantea es la integral de X1 a X2 de resolver por separado las integrales. O sea, f de t por un lado menos la integral de X1, X2 de f de piso. Y eso es válido. ¿Por qué es válido? Y porque la integral de una suma algebraica, una resta aquí, es la suma de cada una de las integrales. O sea, puede hacer por un lado esta, y luego hace por otro lado esta otra, y luego después hace la resta. Pero es exactamente lo mismo que hacer la f resultante, que es sumar y restar las x que sean iguales, los números que sean iguales en estas dos, función techo y función piso, y obtener una función resultante acá, resultado, y luego integrarla. En cambio, puedes resolver también por separado esto y va a llegar a lo mismo, siempre y cuando no se confunda de cuál resta, cuál es el minuendo y cuál es el sustraendo, ¿sí? ¿Se entendió ahí? Sí, profe, queda claro. Aparte, acá sí se exige que sea positivo, porque si no Claro. estamos haciendo al revés. Cuando calculamos el área bajo la curva puede darnos negativo, que significa que el área está debajo de las X, o positivo, que está por arriba de las X del área. Pero acá sí tiene que ver positivo siempre. Bien. Bueno, otro tema. ¿Recuerdan cuando vimos la determinación de la fórmula? De la determinación para calcular la fórmula de la longitud de arco, ¿sí? Que era la aplicación de la integral. Más allá de la fórmula, ¿sí? ¿Cuáles fueron los pasos o qué tuvimos en cuenta a la hora de la determinación o para llegar a la fórmula final? ¿Recuerdan? Vimos directamente un ejemplo. No, hicimos la demostración, pero Sí. no les pido la demostración, sino los pasos. Conceptualmente, ¿cuáles fueron los pasos que hicimos para llegar a la fórmula? Sí. Yo particularmente no me lo acuerdo, por eso ni me lo acordaba que estaba así. Acá lo veo en los apuntes. Ahí está. Bueno, lo repasamos entonces. En vez de repasarlo acá, vamos a repasarlo con la presentación. Perdón, con la presentación para que podamos ver más claro el desarrollo. Un segundo.
Bien, bueno, lo que les mencionaba recién era esto, ¿sí? Tenemos una curva, la cual se desea conocer cuál es la longitud en un cierto intervalo, ¿sí? ¿Qué hicimos? Lo que hicimos fue a ese tramo, que va desde A hasta B, es dividirlo en subtramos, ¿sí? En tramos más pequeños. Esos tramos separados una cierta cantidad delta X. Entonces, cuando vamos en un tramo de ellos, cuando vamos de un punto al otro, nos movimos una cierta cantidad delta X y obviamente la función de ese punto a este otro punto se incrementó un delta Y. ¿Sí? Ahora, si unimos el punto este con el otro punto, vamos a tener un segmento allí, dentro de este triángulo rectángulo, la hipotenusa. ¿Sí? Entonces, dividimos en distintos puntos la gráfica, la curva. ¿Sí? Y se calcula el delta I, el delta L, que es esa hipotenusa. Luego, hay una diferencia entre el arco real, ¿sí? Y la hipotenusa. Hay una pequeña diferencia, no miden lo mismo. Entonces, la sumatoria de esos delta LI es aproximada a la longitud, porque cada delta LI tiene una pequeña diferencia con respecto a la longitud real del arco. Ahora, si hacemos que la cantidad de tramos en los cuales dividimos tienda a infinito, es decir, el delta X lo hacemos muy chiquitito, y hacemos la sumatoria a través de un procedimiento algebraico, obtenemos que la longitud es igual a la fórmula. Más allá de cuál sea el procedimiento algebraico y más allá de cuál sea la fórmula, conceptualmente es dividir en tramos la curva en distintos puntos, luego conocer cuáles son los catetos y cuál es la hipotenusa de esos triángulos que forman entre dos puntos consecutivos, ¿sí? Separados, y a partir de dividir o tomar límite para cuando tienda el n a infinito, es decir, n cantidad de intervalos, ¿sí? El delta x va a tender a 0, se obtiene la longitud del arco en función de que vamos a llegar a una expresión que va a tener en cuenta la integral, etcétera, etcétera. ¿Sí? Repito entonces, se dividen en partes, en distintos puntos, se hace la sumatoria de esos puntos y luego se obtiene un valor exacto a través de dividir en infinita cantidad de intervalos la longitud analizada. ¿Se ha comprendido eso? Sí, Profe, ¿puede repetirlo de vuelta? Disculpe. Sí. Una curva se desea conocer la longitud en un cierto intervalo. Tenemos una fórmula, bien, que incluye la integral y la derivada. Bueno, fantástico. Pero ¿cómo se llega a eso? Bueno, el siguiente análisis es dividir en distintos tramos a la curva, luego realizar la sumatoria de esos intervalos y luego tomar el límite o calcular el límite para cuando la cantidad de intervalos tienda a infinito o el delta X se haga muy chiquitito. Estamos hablando de lo mismo, de una opción o de la otra. Y con esas premisas es posible llegar a obtener la fórmula del cálculo de longitud de arco o de curva. ¿Se comprendió? Sí, profe, gracias. Bien. Bueno,
yo creo que hasta allí hemos repasado lo que sería, o hemos hecho el simulacro de parcial de los aspectos más relevantes, más importantes. El resto, creo que no hay problema. ¿Alguna pregunta más? Profe, ¿va a tomar también el área de una superficie de revolución? No. Lo que es cálculo, a ver, lo que es el cálculo del volumen, lo que es la superficie de ese volumen y lo que es las coordenadas del centro de gravedad de una figura plana, no vimos demostraciones, están directamente en las fórmulas y están aplicados los ejemplos. En realidad, lo que se puede preguntar es ¿cuáles son las aplicaciones de la integral definida? Porque hemos visto las aplicaciones, no hemos visto la demostración de las fórmulas de estas que les acabo de decir. Sí se vio la demostración de las dos primeras, de área encerrada entre curvas y del cálculo de la longitud de arco. Gracias, profe. No, de nada. Bueno, recuerden entonces, de paso también los recuerdo yo, los repasamos. El lunes van a tener el parcial práctico, no vamos a tener clase, no nos vamos a ver, teórico me refiero, nos vamos a ver directamente el martes con el parcial teórico, el segundo parcial, que es lo que hemos hecho hoy de simulacro. Luego, el miércoles, van a tener el recuperatorio del práctico y el día jueves nos volvemos a ver en el recuperatorio del teórico, ¿sí? Tanto para el primero como para el segundo parcial. Los dos serían a las 19:30, profe. A ver, el día martes vamos a tener a las 19:30 y el jueves a las 19:30 también. Sí, no tengo inconveniente en hacerlo más temprano, pero como ya vienen con esos horarios los martes y jueves conmigo, para que no tengamos inconveniente con los que no están aquí, yo lo mantendría en ese horario. Creo que también lo habíamos conversado eso la semana pasada. Sí, es mejor. Es mejor. Es mejor. Lo dejamos a las 19:30. Sí, yo no tengo inconveniente. Lo dejamos 19:30, martes y jueves, los horarios que venimos trabajando siempre, y de paso también tienen un poco más de tiempo si quieren estudiar hasta esa hora. Profe, disculpe, ¿puede repetirme los horarios? Sí, lo sintetizo en martes y jueves, 19:30. Martes, el parcial, segundo parcial teórico, y el jueves, el recuperatorio de tanto el primero como el segundo parcial teórico. ¿Quedó claro allí? Bien, bueno, están saludando. Bien, gracias. Muchas gracias a todos, buen fin de semana, estudien y nos estamos reencontrando el martes.